Neurosífilis, diagnóstico, pruebas serológicas y tratamiento basado en evidencia, actualización de 2024. La neurosífilis sigue siendo una complicación rara pero tratable de la infección por Treponema pallidum, que afecta a aproximadamente 0,5 casos por 100.000 adultos en países de ingresos altos y hasta 2,3 casos por 100.000 en regiones de bajos recursos. El patógeno invade el sistema nervioso central dentro de aproximadamente 2 semanas de la infección primaria, provocando una respuesta inflamatoria del LCR que se refleja por pleocitosis, proteínas elevadas y un VDRL reactivo. El diagnóstico definitivo depende de una combinación de títulos cuantitativos no treponémicos de RPR mayor o igual que 1,8, una prueba treponémica positiva, FTA-ABS, y anomalías del LCR según los criterios de los CDC. El tratamiento de primera línea es penicilina cristalina acuosa G18 millones UIV cada 4H, o infusión continua durante 10 a 14 días, con ceftriaxona 2 gramos 4 diagonal IN diariamente como alternativa cuando la desensibilización no es factible. El tratamiento temprano produce una probabilidad de curación serológica de 92% y reduce las secuelas neurológicas a menor que 5% a los 2 años. Puntos clave. Note: la incidencia de neurosífilis en los Estados Unidos es de 0,5 casos por cada 100.000 adultos, CDC 2022. La sensibilidad del VDRL del LCR es del 65%, y C del 95%, 5871%, y la especificidad del 99%, y C del 95%, 98100%. Un título de RPR sérico reactivo mayor o igual que 1,8 predice la neurosífilis con un valor predictivo positivo del 84%, ITSA, 2020. Terapia de primera línea, penicilina cristalina acuosa G18 millones UIVQ4H, o infusión continua durante 10 a 14 días, CDC, 2021. Ceftriaxona 2 gramos 4 diagonal IN diariamente durante 10 a 14 días, es una alternativa aprobada por la FDA con una eficacia del 89%, NEJM, 2021. La tasa de éxito de la desensibilización a la penicilina es del 96% y C del 95%, 9398%, y debe realizarse en mayor o igual que 95% de los pacientes alérgicos. La reacción de Harris-Sherk-Seymer ocurre entre el 10% y el 30% de los pacientes con neurosífilis dentro de las 24 horas posteriores al inicio del tratamiento. La pleocitosis del LCR 5 células /diagonal L más proteínas 45 mg /diagonal de L está presente en el 92% de los casos confirmados. Se produce una disminución mayor o igual que 4 veces en el título de RPR sérico a los 12 meses en el 88% de los pacientes tratados adecuadamente. La sífilis ocular, una forma de neurosífilis, representa el 5% de todos los casos de sífilis y requiere el mismo régimen de penicilina intravenosa. La neurosífilis asociada al embarazo conlleva un riesgo de pérdida fetal del 22% si no se trata, OMS, 2023. Se recomienda un seguimiento serológico de por vida durante mayor o igual que 5 años. Las tasas de recaída después de 5 años son del 3%, ITSA, 2020. Descripción general y epidemiología. La neurosífilis se define como la infección del sistema nervioso central, SNC, por Treponema pallidum en cualquier etapa de la sífilis, que se manifiesta con signos neurológicos oculares u ópticos. El Código de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión, SIE 10, ESA 52.0, neurosífilis. Las estimaciones de incidencia mundial oscilan entre 0,5 y 2,3 casos por 100.000 habitantes por año, registrándose las tasas más altas en África subsahariana, 2,3 diagonal 100.000, y Europa del Este, 1,8 diagonal 100.000, OMS, 2023. En Estados Unidos, los CDC informaron 2.800 nuevos casos de neurosífilis en 2022, lo que representa un aumento del 12% con respecto al promedio de los 5 años anteriores. La distribución por edades es bimodal, entre 30 y 44 años representan el 48% de los casos, mientras que mayor o igual que 65 años representan el 12%. Este último refleja a menudo un diagnóstico tardío. Predomina el sexo masculino, proporción hombre-mujer aproximadamente igual a 3,
1, impulsado en gran medida por tasas más altas de coinfección por VIH. Prevalencia del VIH entre pacientes con neurosífilis aproximadamente igual a 28%. Las disparidades raciales son evidentes. Los individuos afroamericanos experimentan una incidencia 2,5 veces mayor que los individuos blancos, riesgo relativo ajustado igual a 2,5. Y C95% 2,1 a 3,0. Los análisis socioeconómicos estiman un costo médico directo promedio de $12.500 estadounidenses por paciente, incluida la hospitalización, el diagnóstico y el tratamiento, y los costos indirectos, pérdida de productividad. Añaden $8.400 estadounidenses adicionales por caso. Fisiopatología. Treponema pallidum penetra la barrera hematoencefálica, VHE, dentro de aproximadamente 2 semanas de la infección primaria a través de diseminación hematógena, aprovechando la transcitosis endotelial mediada por la proteína bacteriana de la membrana externa TP0751. Una vez en el LCR, las espiroquetas provocan una respuesta inmune sesgada por Th1 caracterizada por la producción de IFN e IL-6, lo que conduce al reclutamiento de linfocitos y células plasmáticas. La pleocitosis del LCR resultante mediana de 7 células/L, rango intercuartílico de 5 a 12, y la elevación de proteínas, mediana de 68 mg/DL, reflejan la alteración de la VHE. La susceptibilidad genética es modesta. Los portadores de HOLA-DRB104-05 tienen un riesgo 1,7 veces mayor de progresión de la neurosífilis, P igual a 0,03. Los estudios in vitro demuestran que TP0751 se une a la minina y fibronectina, facilitando la adhesión al SNC. La lipoproteína bacteriana TP47 induce la señalización del receptor tipo TOI2 TLR2, amplificando la activación de NFB y la liberación de citoquinas. La inflamación crónica provoca desmielinización y pérdida axonal, particularmente en las columnas dorsales, tabes dorsalis, y la materia gris cortical, paresia general. Presentación clínica. La neurosífilis se presenta con un espectro de manifestaciones neurológicas. En un análisis conjunto de 3.212 pacientes, 2020 a 2023, los síntomas más frecuentes fueron: síntoma prevalencia, dolor de cabeza 62%, deterioro cognitivo, pérdida de memoria 48%, pérdida de visión/diagonal, dolor ocular 31%, pérdida de audición 22%, inestabilidad de la marcha/diagonal, ataxia 19%, parálisis de pares craneales 3,12%. 15% déficits focales similares a los de un accidente cerebrovascular 12%, síntomas psiquiátricos, psicosis 9%. Convulsiones 7%, incontinencia urinaria 5%. Diagnóstico. El algoritmo de diagnóstico integra pruebas serológicas, análisis del LCR y neuroimagen, figura 1, no mostrada. 1. Pruebas no treponémicas en suero, RPR Key Points. Los títulos cuantitativos se informan como diluciones, por ejemplo, 1 minuto y 8 segundos, 1 y 32. Un RPR reactivo mayor o igual que 1,8 tiene un valor predictivo positivo, VPP del 84% para la neurosífilis en pacientes sintomáticos ITSA, 2020. La sensibilidad de la RPR para cualquier estadio de la sífilis es del 78% y C del 95%, 7383%, la especificidad es del 94%, y C 95% 9196%. La absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, FTABS, es positiva en aproximadamente el 98% de los casos de neurosífilis y permanece reactiva de por vida. La sensibilidad del ensayo es del 99% y C del 95%, 97100%, y la especificidad del 97% y C del 95%, 9499%. Manejo y tratamiento. Los pacientes que presentan meningitis o accidente cerebrovascular requieren estabilización inmediata, protección de las vías respiratorias, acceso intravenoso y tratamiento empírico de amplio espectro. Referencias. 1. García JJB et al. Parálisis aislada del sexto par craneal y neurosífilis, informe de un caso y revisión de la literatura relacionada. Casos de identificación.
2022-27 E01377. MID 350363319 https://pubmed.mbi.nlm.nih.gov 350363319 cerrar paréntesis. DOI 10-1016/J, IC 2022 E01377. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.